Dios quien nos guíe, quien nos dé entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te pido, Dios, por cada uno de mis hermanos que llegaron a este lugar y aún por los que no vinieron, Señor. Padre, bendícelos, Padre, y pon ese deseo en su corazón, Padre, de buscar de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos de nuevo a 2 de Timoteo 3:2. Segunda de Timoteo 3:2. Y nos dice: también debes saber esto. Pablo le escribe a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo le está diciendo a Timoteo, le está describiendo a unas personas. Dijo: evita a todos estos. Y es por eso que hoy quiero hablarte sobre el tema que hoy en día estamos viviendo, tiempos peligrosos. Yo creo que nos hemos pasado años diciendo, congregaciones diciendo, pastores, evangelistas diciendo: vienen tiempos mejores, pero la Biblia nos dice lo contrario, que en los últimos tiempos la maldad se aumentará. Tan solo el día de ayer pudimos ver en las redes sociales, en la ciudad de Pachuca, lo que hubo, un desfile de LGTB, de homosexuales, de lesbianas, y situaciones así. Podemos darnos cuenta cómo es de que no es cierto. Cada vez vamos a estar peor. Nos damos cuenta hoy en día cómo lagunas se han secado completas. El lago de Chapala, para ser más exactos, acá en Michoacán, en la lagunita que estaba, se está secando. No vamos tan lejos, aquí cerca igual, en Pachuca, la presa que está en la entrada, ya hasta sembraron ahí. O sea, nos damos, ¿en dónde? Sosea también. Entonces, los tiempos no van a mejorar. Los tiempos cada vez van a ser más peligrosos. Y esta mañana quiero hablarte sobre este tema que estamos viviendo y que el apóstol Pablo advirtió a Timoteo que iba a pasar todo esto. ¿Sí? Quiero hablarte sobre los tiempos peligrosos que hoy en día está sucediendo en muchas partes del mundo, no nada más aquí en México. Hoy no parece difícil ser cristiano. Todo el mundo dice ser cristiano. La gente no tiene importancia por leer su Biblia o no se preocupa por predicar de Cristo. Tan solo cuando hacemos lo de evangelismo, nadie viene. No se preocupan. Piensan que con venir, sentarse, escuchar, ya son cristianos, ¿no? Pero la descriptiva lista de conducta en los últimos días que Pablo describe a nuestra sociedad es incluso desafortunadamente la conducta de muchos cristianos. Muchos cristianos son como el pueblo de Israel. Dicen amar a Dios con su boca, pero su corazón está lejos de ellos. Muchos cristianos que podemos darnos cuenta cómo viven hoy en día. Muchas personas allá afuera dicen: y es para ser como tú, mejor me quedo donde estoy. Hoy en día hasta parece que está de moda verse muy espirituales en las redes sociales, verse muy teólogos en las redes sociales, hablando muy bonito, diciendo tantas cosas. Incluso podemos ver en las redes sociales o en las congregaciones
Yo le he puesto el efecto Cenicienta. ¿Por qué? Porque nada más son las 3 horas de que los hermanos espirituales están bien. Empiezan a temblar, empiezan a tirarse, empiezan a hablar en lenguas, empiezan a hacer tanta faramaya, y dando la hora de que termine el servicio, vámonos corriendo, se acabó el encanto, vuelven a su vida misma. Por eso yo le puse el efecto Cenicienta. Esto no es congruente con lo que la palabra de Dios nos dice, lo que Pablo está describiendo. Muchos lo hacen por verse muy espirituales en las congregaciones, o para que digan, ay, ese hermano sí habla muy bonito, ora muy bonito. Pero no se trata de eso. Ahora, muchas personas se agarran de ese texto. Incluso vi un video hace poco donde un disque cristiano subía y decía que no es malo tomarse una cerveza, y se agarra del texto donde dice que no afecta lo que entra, sino lo que sale. Él lo está agarrando literal, cuando la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios nos dice: todo me es lícito, pero no me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Te edifica tomarte una cerveza? No, ¿verdad? ¿Te edifica irte al table o a donde vayas? No te edifica. ¿Te edifica andar hablando mal del hermano? No te edifica. Tiempos peligrosos. Lo que Dios quiere es que nosotros enfrentemos la maldad viviendo como Dios quiere. No caigamos en trampas de la gente, o por querer quedar bien con el compadre, por querer quedar bien con la comadre, querer quedar bien con quien sea. Caemos en ese tipo de situaciones, porque a muchos nos ha pasado. Decimos ser cristianos, pero vamos a una fiestecita y se empiezan a desatar, a hablar groserías, estar albureándose, estar diciendo cosas. Empiezan a desatarse. Y nos jalan. Y todo por querer quedar bien. Ay, no pasa nada. Ya el domingo vas y no pasa nada. Vas y te purificas. Es lo que te dicen. ¿Sí? No busques la comodidad sin compromiso. Enfrenta la maldad viviendo como Dios quiere, que como sus hijos hagamos su voluntad, no la de la gente o la del mundo. Ahora quiero que me acompañes a 2 de Timoteo 3. Vamos a estar ahí en Timoteo. El apóstol Pablo describe la naturaleza de la gente en los últimos días que hoy estamos viviendo. En su descripción nos advierte sobre las personas que se caracterizan por tener apariencia de piedad, lo que les acabo de describir hace un rato, pero negarán la eficacia de ella. En el versículo 5 luego dice, Pablo da este mandato: a esto se evita. Pablo le dice a Timoteo: no te juntes con esas personas, evítalos. Ávaros, amadores de sí mismos, rateros y todo lo que acabamos de describir hace un rato. Con frecuencia Pablo utiliza el contraste para enfatizar un atributo que desea destacar. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 4, le dice a Timoteo una larga lista de comportamientos y actitudes pecaminosas que son contrarias a la voluntad de Dios. En el versículo 5 le dice que evite a aquellos que con su boca se declaran cristianos, tienen una forma de piedad, pero que actúan como incrédulos, niegan el poder de la piedad con sus hechos. ¿A cuántos cristianos conoces así? Yo conozco miles de cristianos que son así.
niegan el poder de la piedad de Dios. Incluso hay cristianos, ay, tú si eres hermano, tengo piedad contigo, pero ese como no es cristiano, no tengo piedad con él. Los hay. Aquellos que tienen una forma de piedad son aquellos que hacen una exhibición externa de religiosidad. Se presentan a sí mismos como piadosos, pero todo es para aparentar. No vamos tan lejos. Yo siempre lo he dicho, las personas que hablan en diminutivo, para mí son las más hipócritas. No cabe en mí eso de hermanito, hermanita, no cabe en mí. Se me hace falso. No hay poder detrás de su religión de ellos, como se evidencia en el hecho de que sus vidas no cambian, siguen siendo los mismos. Ellos hablan de Dios y viven en el pecado, y les parece bien esa situación. Tienen una vida de comodidad, light. Estoy describiendo a personas que se dicen ser cristianos y tienen esa apariencia de piedad, pero no la tienen. Pablo se lo dijo a Timoteo. Estos falsos cristianos, porque son falsos, son destructivos para todos nosotros. Pablo advierte que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, está diciendo en el contexto, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, como nos dice en 2 de Timoteo 3, del 6 al 7. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo 3, del 6 al 7? 3, del 6 al 7. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Gracias. Los compara con los magos malvados que se opusieron a Moisés en el Antiguo Testamento y advierte que finalmente su locura y sus mentes corruptas se revelarán a todos. ¿Qué nos dice el 8, del 8 al 9, Juanpi? Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. Gracias. Los está comparando con ese tipo de personas. ¿Cómo eran en el Antiguo Testamento? Les está diciendo, ustedes son como esos magos malvados, como ese tipo de personas. Entonces Pablo le dice a Timoteo, tú no seas igual que ellos. Y en esta mañana yo te digo a ti, tú no seas igual que ellos, que se oponen. Como lo hicieron con Moisés. Y eso lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Ahora, el poder de Dios que debe acompañar a toda forma de piedad se manifiesta a través de su Espíritu Santo. Tiene como resultado la transformación de nuestras vidas. Yo siempre lo he dicho, el arrepentimiento conlleva a dar frutos. El Espíritu Santo habita en el creyente, sí, y podemos encontrarlo en 1 Corintios 6:19. Vamos a 1 Corintios 6:19. Otro, búsqueme Gálatas 5, del 22 al 23. ¿Qué nos dice 1 Corintios 6:19? Primera de Corintios 6:19. Si alguien le puede dar lectura.
Gracias. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Desde el momento, ya siempre se los he dicho, desde el momento que decidimos seguir a Cristo, verdaderamente el Espíritu Santo mora en nosotros. Y se manifiesta a través de su Espíritu Santo y tiene como resultado la transformación de nuestras vidas. El Espíritu Santo habita en el creyente y le permite dar un cierto fruto. ¿Qué nos dice Gálatas 5 del 22 al 23? Gracias. Entonces, hermanos, entendamos que estos son los atributos de un verdadero cristiano. A diferencia de la lista de pecados que vimos hace un rato, este es un hijo de Dios. Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, amor. La exhortación de Pablo a Timoteo coincide con la explicación que nos dice en Santiago sobre edificar una fe verdadera. Vamos a ver qué nos dice Santiago 2 del 14 al 26. Santiago 2 del 14 al 26. Santiago 2 del 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id de paz, calentaos y saciaos, pero no dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Gracias. La verdadera fe se evidenciará por las buenas obras que se producirán de la forma natural, no forzadas. Si una persona dice que es cristiano, pero no muestra ninguna evidencia de su vida mostrando el fruto del Espíritu Santo, hay que hacer un juicio al respecto y evitar a esa persona que dice, yo amo a Dios, pero tus hechos dicen otra cosa. Como el caso que les acabo de contar hace un rato. Amo a Dios, pero me sangro a las personas. No se trata de eso. Estas personas pueden tener una forma de piedad, pero están negando el poder de Dios al no dejarse controlar por el Espíritu Santo. De hecho, si su fe no es genuina, no puede ser controlada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no mora en esa persona. El Espíritu Santo no puede morar en este tipo de personas. Groseras, léperos. No mora el Espíritu Santo en ese tipo de personas. Debemos entender eso. Ahora, lo que nos dice en 1 Corintios 2:14, quiero que vayamos a 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, las personas en las que no mora el Espíritu Santo no van a entender. ¿Qué nos dice? 1 Corintios 2:14. Habla sobre el hombre natural. Gracias. Esas personas que son naturales, que no tienen al Espíritu Santo en ellos, no van a entender lo que hacemos nosotros como hijos de Dios. Lo que para ellos es locura, para Dios no es locura lo que tú haces. La persona natural puede tener una forma de piedad, pero niega el poder de Dios. Como esas personas que tienen mucho dinero, pero niegan el poder de Dios porque no lo conocen en su manera de vivir.
Solo la fe en Jesucristo puede traer la justificación y transformación que tanto necesitamos como sus hijos. Vamos a Colosenses 1:21. Uno búsqueme Colosenses 1:21 y otro Romanos 5 del 1 al 2. Colosenses 1:21. Ahora, ¿qué nos dice Romanos 5 del 1 al 2? Gracias. Gracias. Tenemos justificación, fuimos justificados. Ya no tenemos que vivir como vivíamos antes. Ya no tenemos que ser como éramos antes. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, ese fruto va a relucir en nosotros. No vamos a ser como ese tipo de personas o ese tipo de cristianos que Pablo le mencionó a Timoteo y le dijo: a estas personas evita. Ya no tenemos que vivir de esa manera. Ahora quiero que me acompañes a 1 de Timoteo 4 del 1 al 5. ¿Qué nos dice? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir apostatar? Se apartarán, se olvidarán, se irán de su fe. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandar abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hoy en día podemos ver un evangelio muy diluido. En muchos lugares las Escrituras nos advierten contra la falsa doctrina. Y eso ha invadido las congregaciones en Ixmiquilpan como no se imaginan. Uno de estos casos se encuentra en primera de Timoteo 4:1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de su fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, ¿qué es una doctrina, hermano? ¿Qué entiendes por doctrina? ¿Mande? Donde vas a conocer la palabra de Dios. Una enseñanza, muy bien. Una doctrina es una enseñanza o un conjunto de principios. Hay doctrina de demonios, como acabamos de leerlo. Hay doctrina de la justificación. Hay doctrina de la salvación. Las doctrinas de los demonios son cosas que los demonios enseñan. Puede haber buenas y malas doctrinas. La palabra doctrina puede hacer referencia a las enseñanzas bíblicas de una iglesia o un pastor, o en el caso de 1 de Timoteo 4:1, las enseñanzas malvadas de Satanás. A eso se refiere lo que los demonios enseñan. Aquellos que siguen las doctrinas de los demonios apostatarán de la fe, es decir, prestarán atención a la doctrina de los demonios. Es un asunto serio porque implica una desviación de la verdad del Evangelio de Cristo. ¿Cómo se difunden las doctrinas de los demonios? ¿Cómo podemos saber que se difunden las doctrinas de los demonios?
Se difunden a través de maestros humanos. Hoy podemos verlo en la radio. Los hermanos no sé qué, el no sé qué traído de Catemaco y que no sé qué tanto, tanta tontería, doctrinas de demonios, que afirman ellos poderte sanar cualquier enfermedad, cualquier sufrimiento, cualquier situación. Afirman hacértelo. Son doctrinas de demonios. Tales enseñanzas vienen por medio de hipócritas mentirosos, porque esos son lo que son, ese tipo de personas, esos que aparecen en la radio diciéndote que te van a curar todas las enfermedades incurables, que te van a hacer no sé qué cosa, que solo lleves una gallina, que lleves un huevo, que lleves azúcar, que lleves no sé qué tanto, que lleves hasta un sapo. De verdad, hermanos, tenemos que entender y no caer en ese tipo de situaciones. Porque nos dice la palabra de Dios, cuyas conciencias han sido cauterizadas, como nos dice en 1 Timoteo 4:2. Estos falsos maestros son hipócritas, es decir, sus vidas no evidencian la santidad que aparentemente defienden. Si tú vas con un santero, si tú vas con ese tipo de personas, lo primero que te van a decir: todo te lleva a Dios. Tenemos el mismo Dios. Mentira. Manejan sus santos, manejan los mismos santos que maneja la Iglesia Católica, disfrazados de piedad, disfrazados de buenas personas. Son mentirosos, es decir, tratan con la falsedad y conducen a otros a propósito a la apostasía. Los conducen a apartarse de su fe y están más allá del alcance de la conciencia. Es decir, han encontrado una manera en sus propias mentes de justificar sus mentiras. Ellos mismos justifican sus mentiras. Ellos mismos saben que lo que te están vendiendo, que lo que te están haciendo, no viene ni de Dios, viene de Satanás. Estos falsos maestros pueden ser amables, encantadores, persuasivos, pero no reciben su mensaje del Espíritu Santo. Más bien, escupen las sugerencias de los espíritus malignos, cuya obra es desviar a las personas, y en este caso, más a los cristianos. A esto se refiere la Biblia. ¿Cuáles son exactamente las doctrinas de los demonios? En el contexto de este capítulo que estamos viendo, da una idea de las enseñanzas a tener en cuenta. Prohíben a la gente casarse y les ordenan abstenerse de ciertos alimentos que Dios creó para ser recibidos con agradecimiento por aquellos que creen y conocen la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se recibe con acción de gracias, porque están consagrados por la palabra de Dios y la oración. Ahora, en 1 Timoteo 4, 2 al 5, quiero que vayamos a 1 Timoteo 4, del 2 al 5. Lo acaba de leer Juan Picro. Ajá. Gracias. Según este pasaje, no debemos seguir a ninguna persona o grupo que prohíba el matrimonio o que ponga restricciones a ciertos alimentos. Hoy en día son doctrinas que han enseñado. Hay lugares donde no permiten casarte, hay lugares donde no permiten
hacer cosas. Hay lugares donde no permiten participar en una congregación si no estás bautizado, no te permiten tomar la Santa Cena si no estás bautizado. Son dogmas que han adaptado. Entonces tenemos que entender, hermanos. Ahora, un ejemplo que te quiero poner. Desde el principio, en el jardín del Edén, Eva conoció la doctrina de los demonios mientras la serpiente le hablaba. ¿Sí sabías eso? Que ya había doctrina de demonios desde el Antiguo Testamento. La cual le dijo la serpiente a Eva: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Sí le dijo eso o no? Lo podemos ver en Génesis 3:1. Al principio de la conversación, Satanás cuestionó la enseñanza de Dios. Vamos a ver qué nos dice Génesis 3:1, porque quiero que entendamos esto bien. ¿Cuáles son las doctrinas de los demonios? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni tocaréis para que no moriráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Gracias, hasta ahí. Entonces, podemos entender que mientras continuaba hablando, sustituyó su propia enseñanza por la de Dios. Satanás ha continuado usando el engaño, la duda, la sutileza para descarrilar a la gente y aún a los cristianos. ¿Sí estamos entendiendo o no? Satanás es el padre de la mentira y un asesino desde el principio, como podemos verlo en Juan 4:8. Y las doctrinas que sus demonios enseñan por medio de colaboradores humanos, voluntarios, siguen separando a las personas de Dios y su bendición. Satanás sabe cómo manipularnos. ¿Sí sabías eso? Satanás sabe cómo manipularnos, pero tú tienes la decisión si caes o no caes. Es por eso que las doctrinas de los demonios son tan efectivas para Satanás, para los débiles que no tienen una comunión con Dios. Ahora podemos identificar las doctrinas de los demonios al sumergirnos en la verdadera palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra de Dios, podemos toparnos y que vamos a entender cómo es de que la palabra de Dios sí nos enseña y qué es lo que debemos de hacer y cómo debemos de estar sujetos a Dios por medio de su Espíritu Santo. Leer y escudriñar nuestras Biblias. Cuando sabemos lo que Dios dice sobre un tema determinado, cualquier desviación de esa enseñanza nos enviará una seña de peligro. Hoy en día que podemos conocer la verdad, hay personas de esta congregación que me han dicho: pastor, ¿qué cree que escuché a un hermano en la radio, escuché a tal persona decir esto, y es contrario a lo que usted nos ha predicado aquí? Luego identificas cuando alguien está hablando falsa doctrina. Luego identificas cuando alguien está diciendo herejías. Porque nos ponemos a estudiar la palabra de Dios. Cuando estamos en sintonía con Dios, por así decirlo, podemos entender y podemos analizar lo que Dios quiere. Hace rato veíamos cómo eran los de la iglesia de Berea. Escudriñaban todos los días para ver si era verdad lo que Pablo les estaba diciendo.
Entonces es una manera que podemos entender y podemos ver cómo es de que nosotros como hijos de Dios debemos de tener esa piedad verdadera como sus hijos. No caer en doctrinas, no caer en apostasía, no caer en falsas doctrinas. Porque hay muchas congregaciones hoy en día que por querer tener gente en sus congregaciones, por querer tener personas, apostatan de su fe. Y meten cosas para atraer gente, meten cosas. Llega un hermano, ¿qué le parece si hacemos una cantina cristiana? Sí, hermano, vamos a hacerla, no vamos a vender bebidas alcohólicas, pero vamos a... Oye, hermano, estás mal. Hoy le damos más poder a un escenario con luces que a la palabra de Dios. Le damos más poder a otras cosas que lo que Dios quiere para nosotros como sus hijos. Vanidad en los altares, vanidad pura, doctrinas de demonios, consejo de Satanás. Ahora quiero que vayamos a Efesios 5, del 15 al 17. Yo lo voy a leer. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia, no como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. La frase aprovechando o redimiendo el tiempo también se encuentra en Colosenses 4:5. Quiero que me acompañes a Colosenses 4:5. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. También volvemos a ver esa palabra ahí. En ambos pasajes, redimir o aprovechar el tiempo se relaciona con la sabiduría en común. Caminamos, es decir, en cómo vivimos, o nuestro testimonio, no nuestro testimonio. ¿Cómo vivimos en nuestro trabajo? ¿Cómo vivimos ante la sociedad allá afuera? Redimir o aprovechar algo significa comprarlo de nuevo, transformarlo, redimir. Por eso la palabra de Dios nos dice que Él nos redimió con su sangre, nos transformó, nos hizo nuevos, nos hizo nuevas criaturas. El tiempo, hermanos, es un regalo de Dios y ninguno de nosotros sabe qué cantidad de tiempo nos queda o nos corresponde. Nadie sabe. Solo Dios sabe cuánto tiempo tiene cada uno de nosotros en esta tierra para tomar decisiones que tendrán un impacto en la vida eterna. Quiero que me acompañes a Salmo 139, 16. Si le puedes dar lectura. Gracias. Cuando Dios dice que debemos redimir el tiempo, quiere que vivamos en constante conciencia de este tiempo, o si podemos decirle, de este tic-tac del reloj, siempre, siempre, siempre. Y que aprovechemos al máximo el tiempo que tenemos. En vez de desperdiciar nuestros días en actividades frívolas, que no dejan ninguna huella durante nuestras vidas, la palabra de Dios nos instruye a ser diligentes en hacer el bien todo tiempo.
Y podemos verlo en Tito 3:8. ¿Qué nos dice Tito 3:8? ¿Qué nos dice Tito 3:8? Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Gracias. Nos dice, procuren ocuparse en buenas obras. ¿En qué te preocupas tú? ¿En buenas obras? ¿Sí lo hacemos o no? Ahora, podemos ver que el mandamiento de redimir el tiempo nos ayuda a entender cómo es redimir el tiempo. ¿Por qué es importante? Como dice en Efesios 5, del 15 al 18, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Redimir el tiempo significa también que debemos de ser cuidadosos en nuestra forma de vivir. Busquemos y empleamos la sabiduría. Debemos de ser sabios. Hace rato yo les ponía un ejemplo y les decía, ¿en qué me edifica tomarme una cerveza enfrente de mi hermano? En nada. Dice Pablo que por conciencia de los demás no lo hagas. Si a tu hermano le es de caer y tú lo haces, mejor no lo hagas, evítalo. Si hay una fiesta o estoy festejando un aniversario con mi esposa, porque muchos dicen, estoy con mi esposa, no pasa nada. Sí pasan cosas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica. Ni en una ocasión especial y esto, yo no te lo prohíbo, es simplemente tú y el Espíritu Santo. Dice, aprovechemos bien el tiempo. Aprovechas el tiempo para evangelizar. Cuando vas manejando, cuando vas en el camino, cuando vas a vender algo, cuando estás con tus empleados, aprovechas el tiempo. Eso es redimir el tiempo. Hacer algo nuevo todos los días. Tenemos que redimir el tiempo, ser algo nuevo con el tiempo. Analicemos nuestros planes y asegurémonos de que ajusten a la voluntad de Dios. ¿Tus planes ajustan a la voluntad de Dios o a la voluntad de la gente? Como hijos de Dios debemos de evitar las actividades inútiles y perjudiciales, como borracheras, andar en lugares donde no pertenecemos y evitar el pecado. ¿Por qué debemos de vivir de la manera que Dios quiere? Porque los días son malos. Esa es la respuesta. Todos los días son malos. Si nosotros no estamos con Dios, vamos a caer en esa tentación, vamos a caer en pornografía, vamos a caer en pecado, vamos a caer en borracheras, orgías, en todo. Ahora, como hijos de Dios debemos de vencer el mal con el bien. Vamos a Romanos 12:21. ¿Qué nos dice Romanos? ¿Qué les dije? Sí, Romanos 12:21. Gracias. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. ¿Vence qué? Con el bien el mal. ¿Cuántas veces no nos ha pasado algo como cristianos?
me la va a pagar ese hermanito, me la va a pagar mi esposa, me la va a pagar mi esposo, me la va a pagar mi hermano, mi hermana, y empezamos a hacer cosas. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? También Jesús dijo, no pagues mal por mal. Jesús enseñó a sus discípulos la necesidad de redimir el tiempo. Y también esta mañana nos está enseñando eso. Nosotros, hermanos, podemos aprender a redimir el tiempo, siendo conscientes de que tal vez no tengamos otro día. La palabra de Dios nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No sabemos si mañana vamos a amanecer. Como cristianos debemos de vivir como si estuviéramos muriéndonos y dedicarnos a todo lo que Dios nos ha mandado hacer, mientras tengamos tiempo. Todo lo que se hace por Cristo en la tierra, se obtiene recompensa eterna. Lo que se hizo con fines egoístas y carnales, se quemará, dice la Biblia, y desaparecerá. No debemos de buscar con fines egoístas lo que nosotros queremos, sino que debemos de hacerlo con amor a Dios. Otra forma de aprender a redimir el tiempo es pedirle a Dios que nos ayude. Debemos comenzar cada mañana encomendando nuestro día a Dios y pidiéndole que nos ayude a hacer algo ese día que tengamos un valor eterno como sus hijos. Porque muchas veces nos paramos y lo primero que hacemos, el celular. Muchas veces nos paramos y lo primero que hacemos, a maldecir. Muchas veces, yo he escuchado a muchas personas que se paran y en lugar de bendecir, maldicen. Maldicen al sol que porque hace calor. Sí, de verdad. Se paran, este sol, y dicen un montón de groserías. ¿Qué ganan con eso? Hay personas que han trabajado conmigo y maldicen a la herramienta como si la herramienta tuviera la culpa. Este taladro, tal por cual, que no sé qué, empiezan a decirle de groserías al taladro. Se levantan y es lo primero que hacen. Se levantan y maldicen a los animales que están chiflando en la naturaleza. Ese pájaro que no deja no sé qué. ¿Te das cuenta? ¿Cómo podemos redimir el tiempo? Porque este tiempo es malo. Al comenzar nuestro día y al hacer esto, nos volvemos más conscientes de los impulsos espirituales en nuestros corazones. No es como una varita mágica la oración, no. La oración es para esperar la voluntad de Dios, pero sí encomendar nuestra vida a Dios todos los días. ¿Buscas forma de honrar al Señor tú todos los días? Con tu actitud, con tu manera de ser, o toda la vida te la pasas enojado, gruñendo, maldiciendo, diciendo cosas que no están bien. Cuando estamos esperando un semáforo en rojo, podemos orar por esos muchachos que están ahí. Dios bendice a estos muchachos. Podemos orar por nuestro prójimo, podemos orar por cualquier persona. Pero muchas veces nos paramos en el semáforo y nos metemos al Facebook para ver quién nos stalkeó, para ver quién nos puso me gusta, para ver quién nos puso algo.
¿Sí? 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 En lugar de que ores, también te agarra el sueño ahí manejando, orando. Entonces quiero que entendamos esto. Cuando estamos limpiando el piso, cuando estamos lavando los trastes, cuando estamos tendiendo la cama, oremos a Dios en todo tiempo. Busquemos a Dios en todo tiempo. Son formas en las que podemos redimir el tiempo. Por último, acompáñame a Santiago 4:14. Santiago 4:14 y ponte de pie. ¿Qué nos dice Santiago 4:14? Si alguien le puede dar lectura. ¿Quién tiene Santiago 4:14? Gracias. Nos dice que nuestras vidas terrenales son más que una neblina que aparece en la mañana y luego se evapora rápidamente. Nuestro dinero y nuestras posesiones quedarán en manos de otras personas. Nuestros puestos de trabajo los ocuparán otras personas. Nuestras familias podrán recordarnos con cariño, pero seguirán adelante sus vidas y no nos incluirán de nuevo. Todo lo que quede de nuestras vidas en la tierra es lo que se invirtió en la eternidad. Al final, todo lo que importa es lo que hicimos o no hicimos para redimir el tiempo. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que redimir el tiempo, hacerlo nuevo el tiempo. Hoy tienes esa oportunidad, hermano, tienes esa misericordia y tienes esa oportunidad de redimir el tiempo. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Te invito a que lo hagamos, porque los tiempos son peligrosos y malos. Inclina tu rostro, Padre. Te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos entender, Padre Santo,